Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, donde estamos aquí en este momento revisando el trabajo de Marlon Felipe, ¿cierto? Como les venía diciendo, cuando uno abre el archivo y no tiene todos los recursos guardados en su computador, van a suceder esos dos problemas que les estaba enumerando. Entonces, uno, recuerden que son las imágenes y el dos son las fuentes con las que se están trabajando. ¿Listo? Entonces, generalmente los archivos me van a decir que me llamen las fuentes o las imágenes cuando no están enlazadas. Recuerden que en sus computadores ustedes tienen todo guardado, fuentes, fotos, todos estos elementos o todas estas herramientas. En mi computador todo eso hace falta, ¿cierto? Por eso aquí me lo está pidiendo. Solamente hay una foto que hace falta, que es esta que se enumera acá, y pues si no la tengo, no la puedo colocar. Entonces, le digo ignorar, me permite abrir el archivo, pero me pide las fuentes. Estas tres fuentes tampoco las tengo. O me las tienen que enviar o las tengo que tener en mi computador para que me funcione de esa forma, ¿cierto? Aquí yo le puedo decir buscar fuentes, él me va a encontrar cosas muy parecidas, pero no exactamente esas. Entonces, para evitar eso, siempre lo ideal es que guardemos los archivos de una forma específica, ¿listo? Vamos aquí a decirle hecho, igual él no va a cambiar la fuente, no la puede cambiar porque no la encuentra exactamente. ¿Y cómo sé eso? Porque me muestra de esta forma, así como se ve todo rosado el texto, me muestra todas las fuentes que me hacen falta. Entonces, todos estos elementos son objetos que yo no puedo previsualizar cómo los diseñaron realmente ustedes, ¿cierto? Entonces ahí me estoy perdiendo de un montón de información. ¿Cómo vamos a guardar eso? Siempre que vayan a guardar y a subirme el archivo aquí al Drive, para evitar dos cosas. Uno, el sobrepeso del archivo y dos, el tema de imágenes y fuentes, van a ir aquí a archivo, ¿cierto? Dentro de archivo le van a decir guardar como y acá en guardar como van a buscar Adobe PDF. ¿Listo? Si lo guardamos como un Adobe PDF, no nos va a pedir ni imágenes, ni tipografías, no nos va a pedir en absolutamente nada porque este tipo de archivo PDF es el que me va a comprimir y a compilar todos los objetos que necesite este archivo de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces simplemente le digo guardar como Adobe PDF, todo, para que me guarde todas las fotos que están ahí, todas las imágenes, todas las tipografías, las páginas, todo como está. Aquí le voy a cambiar el nombre. Voy a colocar prueba 001. ¿Listo? Entonces, ya con esto yo le puedo decir aquí en cualquier lugar, cualquier ruta, que me lo guarde y ahí ya lo voy a poder subir y compartir con todo el mundo, ¿cierto? Voy a dejarlo aquí afuera. Digamos que le voy a decir aquí guardar como. Y aquí me va a preguntar, en general, ¿cierto? Me va a preguntar, ¿cuál es la medida para su archivo? Estas medidas que aparecen acá, o estos elementos que aparecen acá, simplemente son compresores, ¿cierto? Entonces, a partir de estos compresores, yo puedo tener el dominio de las imágenes en cuanto al peso de todo el archivo y de todo lo que estoy utilizando en este momento. Aquí voy a encontrar diferentes calidades, en este caso, valor por defecto de Illustrator, que es el que me sale, ¿cierto? A medida, calidad de prensa, impresión de alta calidad, PDF 1A 2001, 2002, 2008, ahí van cambiando su numeración, tamaño de archivo más pequeño o tamaño de archivo más pequeño, PDF 1.6, ¿cierto? Estos son versiones de PDF. Hagan de cuenta que el PDF cuando salió se llamaba solamente PDF y a medida que fue avanzando se llamó PDF 1, PDF 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Van subiendo las versiones. Este 1.6 es el más antiguo de todos. Entonces, se pueden guardar aquí en tamaño de archivo más pequeño si el archivo está muy, muy pesado. ¿Listo? Igual, este archivo más pequeño, ¿qué hace? Optimiza las imágenes, me las baja de peso, me mantiene los textos con las fuentes y se puede previsualizar bastante bien el archivo. Aquí en estos otros numerales que vamos a encontrar acá abajo,
vamos a encontrar compresión. Aquí ya confirmamos que el archivo esté en baja. ¿Cómo sabemos que está en baja o para pantalla? Porque tenemos resoluciones bicúbicas para las tipografías e imágenes de 100 píxeles y las imágenes a 150 píxeles por pulgada, PPPs. ¿Listo? Aquí la compresión automática para las imágenes es JPG, ¿cierto? O sea, aquí yo solamente estoy comprobando que esto es el tamaño en cuanto a la compresión que están teniendo los objetos en los que estoy trabajando. Entonces ahí vamos a ver cómo estos objetos empiezan a tener esa compresión a medida que vamos bajando esa calidad. Entonces simplemente van a entrar aquí a general, dentro de general, ajustes preestablecidos, tamaño de archivo más pequeño, ¿cierto? Aquí el tamaño de archivo más pequeño, no modificamos nada y le decimos guardar PDF. Aquí nos va a decir el espacio de fusión, de transparencia. Bueno, cuando tenemos efectos o elementos especiales que hayamos colocado, filtros o cosas así, pues eso se va a ver medio extraño, pero no importa. ¿Por qué? Porque es un archivo de previsualización. Por eso le estamos diciendo guardar como. No lo estamos guardando sobre el original, ni tampoco lo estoy guardando en el mismo lugar, ¿cierto? Yo tengo mi archivo en una carpeta y este lo voy a guardar en otra carpeta y le voy a decir guardar como para cambiarle el nombre para solamente entregarlo como una muestra. Aquí le digo OK. Aquí vuelve y me dice que el documento pues va a cambiar un montón de opciones, conserva capacidades de edición de Illustrator, es posible que ciertas características de edición pues se desactiven o se deshabiliten. ¿Desea continuar? Simplemente le decimos OK. ¿Listo? Entonces aquí ya me quedó guardado como PDF el archivo y aquí ya lo confirmo, prueba 001.pdf. Como podemos ver, los Illustrator también se pueden abrir, perdón, los PDFs también se pueden abrir desde Illustrator, ¿cierto? Voy a buscar mi archivo, ya se lo tengo por acá, colocado. Entonces, trabajo, taller, voy buscando la ruta de mi archivo. Aquí está. Entonces, es este. ¿Sí ven? Ahora, este archivo ya es un PDF, lógicamente, pues con las fuentes que yo tengo, que son otras, pero ya es un PDF que se puede previsualizar y leer en cualquier parte, sin ningún inconveniente. Si ven, aquí ya no me pide nada. Me deja previsualizar las imágenes. Esta es la imagen que me falta, la última. Y me permite ver mucho más fácil ese tipo de archivos. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a guardar los archivos para muestras. ¿Listo? Entonces, recuerden que guardar como, porque van a hacer una copia, ¿cierto? Y los vamos numerando. ¿Qué más tenemos aquí? El peso del archivo, miren, quedó de 446K, ¿cierto? Esto no alcanza a ser ni siquiera una mega. Entonces, el peso es muy liviano y la previsualización es muy buena, ¿cierto? Ahí vuelvo, las imágenes quedan comprimidas, no importa, como es un tema de previsualización, pues no hay ningún problema. Si las imágenes son en baja, se comprimen más, si son en alta, se comprimen, pero se pueden previsualizar bien. ¿Listo? Sí, ahí faltó fue la foto de él, o sea, la que no cargó fue la foto de él en Ámsterdam. Ok, entonces, nada, guardan el archivo como PDF, pero ya lo revisamos la otra semana, el otro. ¿Listo? Ahorita vamos a trabajar con este. ¿Qué vamos a trabajar con este? Entonces, sobre este archivo que aquí nos compartió Marlon, en este caso, voy a hacer las correcciones sobre lo que hay acá. ¿Listo? Ahora, sobre este elemento, vamos a encontrar que este objeto todavía no se está comportando como una infografía. Cerrar aquí todo esto, listo. Este objeto no se está comportando todavía como una infografía, ¿cierto? Entonces, las correcciones básicamente son, ya tenemos la información, toda esta información es supremamente importante, valiosa. Consideramos que Marlon hizo su investigación, buscó sus temas y ya encontró, pues,
lo relevante o lo más importante sobre cada uno de estos. Está empezando a jugar con la diagramación. Esto está muy bien. Esto ya tiene un comportamiento mucho más interesante. Por ejemplo, esta página, que no están teniendo ninguna de las otras en este caso, ¿cierto? Acá tenemos un texto montado que pues empieza a ver interesante con respecto a lo que es el objeto sobre el cual está montado. Y vemos que hay un trabajo de diagramación, sí, pero todavía no es una infografía en este caso. ¿A qué va la infografía? ¿Hacia dónde se dirige la infografía? Recuerden que la infografía es una herramienta de comunicación, ¿cierto? Es una herramienta de comunicación que hace que todo sea más sencillo de entender, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de una ciudad, ¿qué es importante cuando uno es un turista en una ciudad? ¿Cierto? ¿O qué es lo que más importa muchas veces cuando uno está conociendo una ciudad? Más que los lugares o saber que están ahí, así como estamos viendo acá, muchas veces pueden ser los mapas, ¿cierto? Los mapas que nos guían. Hay unos mapas que tienen estas ciudades que son bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, podemos aquí. En el tema de infografías, vemos que todo está resumido, vemos que todo es muy simple, vemos que los textos son cortos, ¿cierto? Tenemos textos cortos, tenemos textos comprimidos y más imagen que texto generalmente. Por ejemplo, vamos a buscar un mapa de Ámsterdam. ¿Listo? Y vamos a ver qué comportamiento tienen esos, por ejemplo, mapa. Listo. Aquí ya estamos viendo elementos que son representativos dentro del objeto, ¿cierto? Si Ámsterdam tiene un metro o si tiene un sistema de transporte, generalmente esos mapas son muy esquemáticos, pero son bien interesantes. ¿Quién los conoce? Pues lógicamente la gente que ha ido o los que han visto este tipo de comportamiento dentro de estos mapas o estos objetos. Aquí estamos viendo unos mapas bastante esquemáticos. Son simplemente mapas de calles, de elementos que uno puede ir buscando o que uno puede ir teniendo. Y basado en estos elementos, ya sean el color, las formas, aquí vemos que esta ciudad tiene una forma bastante peculiar. Vamos a abrir esta imagen aquí en una pestaña nueva y vamos a analizar eso, ¿sí ven? Tiene unas formas específicas. ¿A qué voy? A que todos estos elementos a mí me pueden servir como inspiración para organizar o para crear parte de mi infografía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a partir de estos elementos tan gráficos como un mapa, yo puedo pensar de forma mucho más clara todo lo que se está haciendo y todo lo que se está transmitiendo en este momento. No es necesario que uno llegue a hacer todo el mapa específico, pero digamos sí tomar partes de estos elementos que sean muy representativos. Aquí nada más uno viendo la forma de la ciudad es bastante peculiar y es muy interesante su organización. Partiendo de ahí, bueno, miremos si hay metro. Aquí está. ¿Sí ven? Estos elementos son supremamente esquemáticos. Aquí vamos a encontrar cosas bien interesantes de cómo simplificar y cómo representar ese tipo de infografía. Esto está muy interesante. Los colores, las líneas, los puntos. ¿Sí ven? Aquí ya tenemos un elemento gráfico con el cual podemos empezar a trabajar. Aquí podemos seguir revisando, viendo qué son todos estos elementos y partiendo de estos objetos podemos empezar a ver cómo vamos a organizar nuestra infografía, cómo vamos a hacer que esa infografía llegue a la persona que la está viendo y la entienda de forma muy sencilla, muy amable y muy gráfica. Miren, aquí hay algo bien interesante en este mapa.
esta parte, ¿sí ven? Eso que estábamos viendo ahorita en estos mapas, aquí estamos viendo ya todo el mapa esquematizado. Son líneas rectas, angulares. Esto que está acá está bien interesante y vemos que este es el centro, o bueno, esta es la parte como más importante de Ámsterdam. Sale casi todos los mapas y acá encontramos una cantidad de museos y sitios históricos y elementos que hacen referencia como a la parte turística y tan importante que tiene Ámsterdam. Aquí está seleccionada por línea punteada, ¿sí la ven? Entonces, esto es un elemento que yo puedo tomar, un recurso más bien, que yo puedo tomar y utilizar para generar mi infografía, ¿cierto? Estos colores, estos elementos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros integrar este tipo de elementos a nuestro trabajo? Simplemente, pues vamos colocando este tipo de objetos dentro de nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Vamos a colocar esto por aquí, enviar detrás y lo vamos a llevar a la última capa. Listo, perfecto. Aquí ya empezamos a tener algo mucho más gráfico, mucho más interesante. Vamos a apagar todos los elementos que nos colocó Marlon acá. A este objeto voy a bajarle la opacidad, ¿cierto? Entonces vamos a buscar aquí en opacidad, está por aquí, ventana, apariencia, transparencia, aquí está, transparencia, y vamos a modificar su opacidad. Entonces voy a bajarla para poder previsualizar los elementos que estoy teniendo aquí en mi espacio de trabajo. Vamos a colocar ese mapa por aquí en un objeto independiente, suelto, de todos los elementos que estamos buscando. ¡Listo! Aquí ya empezamos a tener algo mucho más interesante. Aquí ya empezamos a tener algo gráfico que vamos viendo que señala, que mueve, que nos muestra como flechas, direcciones, elementos, ¿cierto? Lo voy a utilizar en todas mis 4 páginas, no importa, ¿cierto? Entonces, esta va a ser mi referencia para todo lo que voy a trabajar dentro de mi infografía. Ya aquí tengo sitios turísticos, tengo formas específicas, tengo colores, tengo líneas con las cuales yo puedo ir generando e ir utilizando este tipo de elementos. Encendemos por acá las capas. Siempre procuren trabajar cada página de estas en una capa completa. ¿Listo? Que si ustedes prenden y apagan, puedan tener toda la información en una sola capa de cada una de las páginas. De esa forma es mucho más sencillo trabajar y más organizado en este caso. ¿Listo? Entonces, tenemos estos elementos, tenemos estos objetos y a partir de esto, pues yo ya puedo empezar a diagramar o empiezo a generar esa información. Esto está estirado, recuerden que esto no lo podemos estirar, ¿cierto? Eso no lo podemos modificar o modular, voy a poner esto aquí. Si tenemos la ciudad de Ámsterdam y aquí volvemos y tenemos lo mismo, no es necesario, ¿listo? Netherlands. En este caso, que es la ciudad de Ámsterdam, utilizamos este cabezote o utilizamos el cabezote que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? No es necesario redundar o generar doble cabezote para los elementos. Y importantísimo, no me deformen las imágenes. Las imágenes, como las bajan o como las encuentran, generalmente... Desde las esquinas. Exacto. Cuando las redimensionamos desde las esquinas con Shift, ¿vale? Siempre con Shift. ¿Para qué? Para que podamos modular estos objetos de forma adecuada. Listo. Aquí puedo trabajar con esto o puedo generar este tipo de elementos, ¿cierto? Aquí que estoy viendo que Ámsterdam tiene este tipo de elementos que son muy representativos, ese tipo de casitas. Aquí Marlon nos hizo una vectorización simple, básica de los objetos. Entonces aquí ya podemos empezar a tomar estos elementos. Miren, aquí ya están o separados o están dentro de la... Ah, mira, aquí esto está más bonito todavía.
No, venga, Marlon. Esto está mucho más interesante que haber puesto esa foto ahí adentro. Voy a poner la foto acá. O sea, no la estoy borrando ni nada. Esto está mucho más interesante. Me parece más interesante en cuanto a la construcción que estamos teniendo. Vamos a aislar esto. Vamos a coger todas estas letras. Ese Ámsterdam lo vamos a Una utilizar, pregunta, profe. señor. Esas partecitas blancas que están ahí ella pues en la frase de abajo se pueden quitar, ¿cierto? Sí, claro, esto sí. O puedo poner ahí la ciudad, ¿cierto? ¿Cómo así? Traducirlo. Ah, Pues está la frase original, pero se puede traducir al español, o sea, no hay ningún problema. ok. Entonces, voy a aislar todo esto porque me parece que está bien interesante. O sea, esta imagen, esto que seleccionó, ya estaba elaborado, ya estaba hecho. Muy bien hecho el trabajo realmente, o sea, sí lo está aplicando como lo que estábamos haciendo en clase, eso me parece fabuloso. Pero si este objeto funciona, esto que estoy seleccionando, que son las letras, junto con fondos como este objeto, pues no se basen solamente en ese objeto, ¿cierto? Busquen más elementos similares. Entonces, Porque ella pues esa foto o esa imagen tiene atrás como unas figuritas, como unos números y todo eso. Eso. estos numeritos, eso es del banco de ¿Es como una imágenes, marca o algo así? una marca de agua, sí, señor. Del Ah, banco de imágenes de donde sacaron el objeto. ok. Listo. Vamos a tener por aquí en Ámsterdam más o menos parecido. Listo. Esto simplemente es buscar la fuente. Estoy separando como todos estos objetos. ¿Por qué? ¿Qué me interesa? Aquí en este caso voy a aislar todo lo que es la imagen. Aquí ya puedo borrar estos elementos, ¿sí ven? Ahí simplemente le di doble clic al objeto y puedo entrar en él y puedo sustituir o borrar esos objetos que me están aquí generando esa interferencia. Al menos ahí Santiago, que los percibía tan claramente, Sí, eh, ahora sí se ve más hacía chévere. referencia a eso. Claro, aquí ya se va viendo mucho más interesante. Eso es lo que le decía, esas partecitas blancas que digamos que son como pues de la hoja o de la página. Allá voy. Entonces, Sí. seleccionamos todos estos objetos, herramienta, creador de formas, y vamos restando, ¿cierto? Vamos restando, vamos quitando. Si no se quitan o si no se borran de forma adecuada, con buscatrazos, ¿cierto? Ventana, buscatrazos, y le van a decir dividir. Dividir a todo este elemento, dividir, dividir, dividir. Listo. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy partiendo todo el objeto, pero igual, estoy rescatando por aquí un trazado. ¿Sí lo ven? Si yo le digo aquí control Y, ahí existe el trazado de esas casitas, de esas formas. Eso es lo que me interesa realmente, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que voy a tomar y voy a utilizar aquí más adelante. Entonces, control C, lo voy a seleccionar, solamente ese trazado, aíslo por aquí, voy por aquí y le voy a decir control V. Listo, ahí está. ¿Listo? Ahí ya tenemos un trazado. Estos elementos acá adentro nos sobran. Voy a tomar la herramienta, perdón, voy a tomar la herramienta de selección directa y los voy a eliminar. Entonces simplemente toco el objeto, el trazado, toco algún elemento y le doy en la tecla de borrar y los voy a eliminar. ¿Listo? Miren qué bonita esta imagen, ¿cierto? Este elemento acá me puede servir como pie de página, como elemento decorativo, como objeto dentro de mi construcción o dentro de mi infografía como tal, ¿cierto? Voy a subirlo. Interesante. Claro, aquí yo ya estoy teniendo un elemento mucho más interesante. Voy a tomar estas líneas de acá abajo y las voy a arrastrar hasta abajo. Ahí todo eso lo estoy haciendo con herramienta de selección directa, ¿sí ven? Ahora, ¿qué colores puedo utilizar? Vamos aquí a nuestro mapa de nuevo. Pues vamos aquí, pongámoslo al 100%.
estos colores de por acá, todo esto tan interesante que se ve aquí, todo esto, toda esta riqueza visual que tiene este objeto, ¿cómo la puedo aprovechar dentro de lo que es ese elemento? Entonces, podemos utilizar ya sea los colores del mapa o, en este caso, ahora sí puedo utilizar este objeto como un contenedor, ¿cierto? Vamos a poner un pedazo de mapa acá adentro. Vamos a probar a ver cómo se ve eso. Control C, voy aquí a apagarlo, Control Shift V para pegarlo en el mismo sitio. Aquí ya tengo algo más interesante, ¿cierto? Algo más llamativo. ¿Qué más puedo utilizar? Puedo utilizar, digamos, ¿qué se me ocurre? Así como divagando. Utilizar las imágenes de los sitios representativos. Entonces, por aquí, esto que dice acá, Plastage Kerklam. Bueno, allá que se habla holandés, ¿es que es? ¿No? ¿Nadie? Bueno. No, creo que inglés, ¿no? Sí, Pero pero como eso es en Inglaterra. no, también tienen su idioma. ¿Su otro idioma? Sí. No sabía. Sí, creo que es holandés. Entonces, pues tiene su forma de hablar, ¿cierto? Entonces, aquí ya empezamos a ver elementos, pues, más representativos dentro de lo que es ese objeto, ¿cierto? Este tipo de casas, este tipo de elementos son supremamente interesantes, supremamente funcionales, y estos son los objetos con los cuales tenemos que empezar a jugar, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver como ese tipo de elementos que representan esos objetos, esa historia, y a partir de ahí es donde empezamos a trabajar, ¿cierto? Ya aquí tenemos un Ámsterdam, esto está bien interesante, esto simplemente pues lo podemos recrear, nosotros ya sabemos cómo hacer eso, cómo escoger una fuente similar, ¿cierto? ¿Qué similar tenemos aquí? Perdón, ¿qué fuente tenemos acá? Una fuente con serifas, ¿cierto? Entonces vamos a buscar algo serifado. Por aquí, estas son serifadas, ¿sí ven? Ahí ya empezamos a tener algo, vamos a aumentar el tamaño, porque queremos que ese objeto sea supremamente importante. Aquí voy a tomar este texto. Está bien que trabaje en cajas tipográficas, pero digamos que cuando son títulos y ese tipo de elementos lo podemos hacer sobre la línea de texto normal. Solo hacen clic con la herramienta de texto, copian y ya puedo modular y modificar ese texto de forma más simple. ¿Sí ven? Aquí ya, si lo quiero agrandar, lo puedo hacer directamente desde los controladores que tiene el objeto o del cuadro delimitador que tiene el objeto, en este caso, para modificar. Listo. Aquí ya estoy teniendo algo mucho más gráfico, algo mucho más, en este caso, mucho más imagen que texto, ¿cierto? Ahora, la ciudad de Ámsterdam, sobre la investigación o sobre los elementos que cada uno buscó, entonces dice, Ámsterdam significa que la capital constitucional. Ah, miren, sí, es Holanda, sí se habla el holandés. Y desde el siglo XVII, financiero, cultural, la Universidad de Ámsterdam fue abierta. Bueno, aquí tenemos el escudo de Ámsterdam, también ese lo vamos a usar ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a usar? En este caso, en una página voy a utilizar este elemento de la ciudad, junto con el mapa. En otra página puedo utilizar el escudo como referencia gráfica. En otra página puedo utilizar la bandera como referencia gráfica, ¿cierto? Esa bandera está bien interesante en cuanto a la parte gráfica, o sea, solamente está teniendo 3 objetos y 3 colores, ¿cierto? En este caso, Sí, esa X se ve interesante. 2 completamente neutrales. Entonces, a partir de ahí, yo puedo también empezar a diagramar todos los objetos que necesito dentro de este objeto. ¿Listo? No vamos a separar las X solamente, sino pues vamos a aislar muchos elementos y vamos a ver cómo funcionan de forma independiente. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos deconstruyendo todo este objeto, ya estamos
generando algo que se llama deconstructivismo, que es tomar un elemento que ya existe y a partir de ese elemento, pues, empezar a construir algo completamente nuevo. Listo, voy a poner esto aquí abajo. Voy a cambiar aquí los tamaños. Voy a colocar la ciudad de más pequeño para que quede Ámsterdam como un elemento más importante que el resto. Bajo estos elementos o bajo estos parámetros voy a empezar a trabajar algo muy parecido a esto. Eso me pareció chévere, eso me gustó. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recuerden, ustedes ya tienen un montón de herramientas aquí con las cuales pueden trabajar. En este caso voy a expandir ese objeto, lo voy a convertir en imagen y a partir de esa imagen, por acá tenemos objeto, trazado, desplazamiento, ¿cierto? Vamos a reducirlo, le decimos OK, vamos a cambiarle por acá de color, blanco y negro, ¿sí ven? Aquí ya empezamos a tener algo diferente con respecto a lo que estamos utilizando. Si ya esto lo coloco acá, pues esto ya se empieza a resaltar muchísimo y ya empiezo a tener elementos más gráficos, mucho más interesantes dentro de todo lo que es esa parte infográfica. ¿Listo? Vamos a tomar como referencia estos elementos, ¿sí ven? Cómo se comporta el mapa acá. Entonces, la ciudad de Ámsterdam. ¿Qué pasa con la ciudad de Ámsterdam? Sobre esa ciudad, pues, ¿qué vamos a encontrar? Elementos específicos con referencia a estos colores. Vamos a tomar los colores de una vez. Vamos a tomar uno más vibrante. Y sobre esos objetos vamos a empezar a trabajar este tipo de esquemas gráficos que tiene este mapa, ¿cierto? Líneas con volumen. Entonces por aquí puedo estirar las líneas, herramienta rectangular, ya utilicé el círculo, y bajo esos parámetros pues ya empiezo a generar mi infografía. ¿Listo? Aquí ya tengo unos objetos, voy colocando, voy duplicando, Alt. Vamos a rotar estos objetos. Ahí lo que está haciendo es como las rutas que tiene el mapa, ¿cierto? Exacto. Entonces por aquí empiezo a mover estos objetos, empiezo a modularlos. ¿Sí ven? Me tomo mi tiempo, realmente no es una cuestión de afán, o sea, es una cuestión más de que yo sienta que mi infografía, aquí voy a cruzar un par de cosas dentro de esta infografía, ¿cierto? Entonces aquí voy a crear un mapa desde la ciudad de Ámsterdam, voy a crear algo muy parecido a esos mapas y voy a jugar con todas las páginas de una vez. ¿Cierto? Entonces por acá coloco mi otro objeto y ya empiezo a tener algo mucho más interesante. No necesariamente tiene que ser la misma forma, pero sí algo muy parecido, algo que me determine y me identifique ese tipo de objetos, ¿cierto? Esto ya se ve de una forma acá, ya cuando esto lo exporto, lógicamente se va a ver por páginas, pero pues se va a seguir viendo interesante, o sea, va a tener un significado, un simbolismo, todos estos elementos cuando los empiece a utilizar. ¿Listo? Entonces, a partir de sus objetos, pues ahí vamos a ir viendo cómo cada uno de estos elementos, pues puede tener ahí su comportamiento. Estoy cerrando la línea que borré. Y, listo. Y vamos jugando con todos esos objetos. Ahí de pronto sí lo puedo estirar un poco, ya es un elemento vectorial. Aquí ya vamos viendo cómo es este objeto, cómo se comporta. Vamos a agrupar esta línea junto con todos los elementos que está teniendo acá. Vamos a duplicarla, voy a ponerla hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, Alt y la arrastramos hacia alguna parte para duplicarla. Vuelvo y repito.
oprimo la tecla Alt, hago clic sostenido y arrastro. Aquí yo ya la puedo voltear, lo puedo modular, ¿cierto? Aquí esta diagonal me gusta. Transformar, clic derecho, reflejo. Ok. Todas estas son herramientas que ustedes ya manejan. Entonces por aquí y tomamos otro color de nuestro mapa. Por acá, este azul me parece bien interesante. ¿Listo? ¿Bien? Entonces aquí ya empezamos a tener esos objetos que hacen referencia tanto a ese mapa, y acá estoy utilizando el mismo elemento continuamente. Aquí voy a utilizar este objeto, voy a bajar este de acá. Vamos a reducirle acá el tamaño, voy a ponerlo por aquí al ladito. Herramienta de selección directa, cojo todo, lo vamos modulando y vamos cambiando todos estos parámetros y esos comportamientos que va teniendo el objeto dentro de los objetos, dentro de los mismos elementos que estamos diagramando. ¿Sí ven qué está sucediendo acá? La ciudad de Ámsterdam. Estoy teniendo algo inicial. Ya aquí tengo un comienzo, tengo por dónde empezar. Ahora esto me puede llevar a cualquiera de estos sitios o a cualquiera de estos elementos. Entonces, aquí ya puedo decir, bueno, vengo hacia acá y ¿qué voy a encontrar aquí en este punto? O de aquí a acá, ese azul, ¿qué me va a llevar a este punto? O aquí a esta otra página, o cómo llego acá. Entonces ahí es donde empezamos con esa parte gráfica, literalmente. ¿Listo? Y a partir de ahí, pues ya, ahora sí podemos empezar a ubicar imágenes, podemos empezar a generar este tipo de comportamientos donde los objetos van teniendo una dirección, van teniendo algo que me lleva hacia esos elementos. ¿Listo? Vamos a aprender aquí algunas de las imágenes. Esto está mucho mejor. Vamos a pasar esto aquí para arriba. Esto vamos a dejarlo por acá. Estos colores, pues, que sean vibrantes, que resalten muchísimo con respecto a todos los objetos que tenemos en general. Vamos a buscar otro color por acá, este rojo, bastante vibrante. ¿Listo? Entonces, si ven, aquí ya estoy teniendo algo más interesante, algo que me está ayudando a generar esa información, algo que me lleva hacia ese lado. Aquí vamos a tomar esta parte y le vamos a dar estos colores. Y detrás de este vamos a colocar algo por acá. Y vamos a tomar estos azules. Enviar detrás, listo. Voy aquí a apagar de nuevo mi mapa. ¿Listo? Entonces aquí ya estoy teniendo elementos bastante interesantes, bastante significativos. Voy aquí a hacer una simulación del mapa de Ámsterdam, de esa parte que tenía esas diagonales. Vamos a hacer algo de rápido. Entonces, no ignoren la parte del dibujo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que dibujar sobre la infografía, ¿cierto? Es algo fundamental de la infografía. Esa parte ilustrada, esa parte donde tenemos que mostrar y no es solo apoyarnos en fotos, también son estos objetos con los cuales vamos a encontrar esa información y vamos a ver que esos elementos pues son fundamentales dentro de la parte infográfica. Aquí seguimos modulando esto, listo. Con estos 3 objetos, 4 objetos ya yo puedo trabajar acá adentro. Entonces voy a convertir esto en contenedor, ahora sí. Control V. Bien, acá estoy teniendo algo referente a ese mapa de Ámsterdam. ¿Cierto? Esta parte que me pareció súper interesante, esa arquitectura
ese urbanismo que tiene Ámsterdam, eso tan significativo que empieza a tener la parte histórica, la ciudad como tal, ya ahí me va haciendo referencia a esos elementos. Voy a cambiar la fuente ahorita, voy a poner algo mucho más, sí serifado, pero más recto, que no termine en puntas tanto, que le dé un poquito más de seriedad a la infografía en este caso. ¿Listo? Entonces, ahí ya empezamos a ver ese comportamiento gráfico, ya empezamos a ver ese tipo de elementos con los cuales yo puedo ir jugando y puedo ir determinando no solamente los elementos como la imagen, sino todos los objetos en general. Entonces aquí podemos hacer que el mapa me lleve hacia las imágenes, ¿cierto? Me lleve hacia esos puntos específicos. Aquí estoy teniendo todo revuelto. Recuerden que eso no lo vamos a trabajar así, ¿no? O sea, estoy teniendo de todo aquí en todas las capas. Esto es un revuelto de capas, pero pues es por la aplicación. Pero de esa forma es que vamos a empezar a modular y a trabajar este tipo de elementos. Entonces, por acá. Y miren, ahí solamente hice una línea de estas del metro, hice solamente un objeto de esos. Y a partir de ese objeto, estoy generando otra cantidad de información muy grande. Entonces, ahí empezamos a ver que esto también tiene un significado, ¿cierto? Entonces, por aquí, vamos a alargar esta un poco. Apagar esta imagen. Voy a estirar esto acá. Qué interesante se está viendo esto ya, ¿cierto? Cómo empieza a cambiar todo este tema, cómo empieza a cambiar todos estos objetos a medida que los vamos generando. Miren, este objeto acá, donde ya no es solamente ese elemento. ¿Cierto? Entonces aquí ya empiezo a tener algo mucho más interesante. Aquí ya empiezo a tener algo diferente en cuanto a lo que es la forma del objeto, la imagen, los elementos que estamos teniendo como referentes. Y ya empiezo a ver algo mucho más realmente infográfico, ¿cierto? Recuerden que esa infografía es eso, es una herramienta para comunicar. ¿Para comunicar qué? Elementos de forma más simple. Aquí a darle esto, guardar como. Y lo vamos a guardar de nuevo donde estaba el otro elemento, ese PDF que hice ahorita, prueba PDF1. Vamos a decirle que sea de nuevo un PDF. Aquí le estoy dando guardar como, ¿no? No estoy guardando sobre el archivo original. Guardar como, prueba PDF, en este caso vamos a decirle que sea el número 2, prueba 002.pdf. Guardar, vuelve y me pregunta qué quiero comprimir, cómo quiero comprimirlo, tamaño de archivo más pequeño, igual, guardar PDF, ok, comprime y revisemos a ver cómo quedó eso, o cómo está quedando por páginas, ¿cierto? Que ese es mi interés ahorita en este momento, ver cómo se comporta este objeto ya en separado o elementos separados en este momento. Listo, miren, ¿sí? Tenemos página 1, página 2, y esas líneas hacen juego tanto con los elementos del mapa como con elementos de las imágenes, ¿cierto? Aquí lo estoy viendo ya por separado, cada uno de estos hagan de cuenta que tienen fotos, textos y demás, ¿cierto? Entonces podemos empezar por ahí, Marlon, ¿listo? Podemos empezar por ese lado gráfico, por esa parte mucho más gráfica que nos va a dejar o nos va a permitir trabajar mejor todo lo que es el tema de la infografía. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. ¿Ya es un poco más claro lo que es una infografía? Sí. Sí.
Listo. Textos cortos, textos pequeños. No necesitamos tanto texto tampoco. Miren, las infografías generalmente... A ver qué nos sale si hacemos esto. Infografía. Miren, ¿sí ven? O sea, son elementos supremamente básicos. Qué interesante esto. Elementos esquemáticos que me ayudan a guardar como toda esa información. Entonces, si digamos yo pongo ahí Ámsterdam, infografía, algo raro o alguna cosa me tiene que aparecer, ¿cierto? No solamente, miren, aquí hay textos muy puntuales. ¿Qué tienes que saber de Ámsterdam? ¿Qué hacer en 3 días? Eso. Una pregunta, profe. Compras, señor. ¿La infografía se trabaja más como pues en folletos o ya como lo que estaba haciendo Marlon, que es como ya como un mapa o Sí, si sí. me hago entender? La infografía puede ser sobre cualquier tema, no importa Okay. el tema. O sea, eso puede ser médico, puede ser histórico, puede ser social, puede ser educativo. Arte. Sí. Exacto. De Okay. deportes, o sea, cualquier tema existe para la infografía. ¿A qué voy? A que es 90% imagen y 10% texto. A eso voy. A que es mucha imagen, mucho elemento gráfico que me ayuda a expresarme de forma más sencilla. ¿Sí? Miren, mapas. O sea, aquí veo que no hay nada así como medianamente parecido a lo que estamos haciendo, a lo que estoy haciendo. Entonces es un buen recurso, es algo que podemos utilizar ahorita. ¿Listo? Miren, este ya es un mapa. Esto ya es de otro lado. Ahí podemos ver entonces esos elementos gráficos. O sea, la infografía es gráfica. Imagen. No solo fotos. Sí, nos vamos a apoyar de fotos, pero en este caso vamos a utilizar también recursos que nosotros hagamos. Miren, Ámsterdam, ya veo que todos estos molinos son supremamente importantes. Ya los he visto como en 7, 8 imágenes que he abierto. Miren, ¿sí ven? Molino. O sea, es supremamente significativo ese tema. ¿Listo? Sí, debe ser importante los molinos para ellos. Bien, molinos, museos, esto, qué bonito. Miren, esto es un buen referente para tener gráficamente. Y si ya uno tiene fotos de allá, pues mejor, porque esas mismas fotos las puede utilizar, pero las puede también generar como recurso gráfico, dividiendo, separando, haciendo todo eso, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, Marlon, por favor, vamos a convertir eso en un elemento más gráfico, que tenga más imagen, más color. Puede utilizar la idea del mapa, no hay ningún problema. Ustedes mirarán ahí cómo lo organizan, qué se les ocurre, pero necesito una propuesta gráfica. O sea, necesito que se comporten, vuelvo y les repito, como diseñadores, que de verdad expresen gráficamente los elementos. No se queden solamente en colocar las fotos, en diagramarlas, en textos que se vean organizados. Sí, eso es el principio de todo esto, pero no es lo único. ¿Listo? Bueno, entonces, Marlon, ahí queda igual la grabación para que la vean. ¿Listo? Casi una hora de correcciones. Gracias, John. Ahí eso va para todos, porque yo sé que todos están en el mismo problema ahorita en este momento. Entonces, digamos, si abrimos la de Jesús, vamos a encontrar algo muy similar. Esa está por acá. Sigamos con Jesús, que fue el otro que descargamos ahorita. Aquí está. A ver. Sí, señor. Mire ese monstruo de archivo, cómo pesa eso. Listo, Marlon. ¿Sí ven? Lo mismo. Texto e imagen simple. No hay juego de la gráfica con la parte del texto. Los textos veo que están cortos, Jesús, o sea, funcionan, pero en este caso no hay ninguna modulación, no hay nada entretenido.
¿cierto? Usted está hablando de fútbol. Sí. El fútbol en acción, el fútbol tiene una cantidad de elementos supremamente interesantes. Dibuje una copa de esas que se gana esta gente en un mundial, dibuje, no sé, algún elemento. No se apoyen solamente de las fotos, por favor. Para eso les expliqué el tema de la vectorización de los elementos. Cojan esos objetos y vectorícenlos, a ver cómo quedan. Vectoricen a este señor, vectoricen una imagen de esta, a ver cómo se ve, a ver si se comporta de forma interesante dentro del objeto, ¿cierto? Sí, Y lo mismo, busquemos recursos gráficos. No sé, busque una cancha, un arco. O un balón que guía imágenes así. Hasta un guayo. No sé, busque esas formas y sobre esas formas diagrame. No me diagrame sobre cuadros. O sea, qué aburrido se vuelve esto con un solo cuadro acá, ¿cierto? ¿Por qué se vuelve aburrido? Porque se vuelve monótono. ¿Listo? Y tenemos muchos recursos gráficos en este momento para trabajar este tipo de elementos. Esto puede tener forma de balón, esto puede tener forma de copa mundial, ¿cierto? Esto puede tener forma de, no sé, logo de la FIFA o qué significa FIFA. No solamente la parte de los elementos, o puede tener hasta forma de jugador, no sé, mire, por ejemplo, aquí. Listo, ya dejamos a Ámsterdam a un lado, qué lindo país, toca conocerlo, ciudad. Toca ir por allá. Sí, pero toca aprender inglés primero porque si no uno se enreda. Si usted aprende inglés, puede viajar a cualquier parte del mundo. Ah, sí, eso sí. Jugador, fútbol, silueta. Aquí está. Por ejemplo, Jesús, si ve estas siluetas, si ve esta acción que están teniendo estos elementos, eso usted lo puede hacer. ¿Cómo? Vectorizando los objetos. Aquí lo estoy utilizando como un recurso rápido, porque pues no tenemos mucho tiempo. Pero digamos que yo coloco esto por acá. Y a esto le digo que me cree el calco de imagen. Listo, ahí ya estoy teniendo algo. Que sea de logotipo en blanco y negro. No, esperen, silueta. Eso. Listo, ahí ya me quito el fondo de una vez. Expandir apariencia. ¿Eso cómo lo hizo, profe? De verdad, Santiago, me eché como una hora la clase pasada explicando solamente cómo hacer eso. Ya el video de la clase pasada. Sí, sí. Claro, a mí me fue fácil con los colores. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos este objeto. ¿Este objeto en qué se convierte? En contenedor. ¿Listo? Acá estamos teniendo dos elementos. Vamos aquí a la ventana, buscar trazos. Vamos a mezclar este objeto. Si no lo separamos, no importa. Shift Control G. Listo. Digamos que este objeto ya puede ser un contenedor. Y Jesús utilizó el contenedor bastante. Y vamos a colocar esto acá adentro. Listo, y vamos a dejar acá el pedacito de PlayStation 4 por acá arriba. Ah, eso está chévere. Pues es que eso es lo que quiero que hagan, que busquen, que exploren esos elementos dentro de esa parte gráfica, que exploren todo lo que es esa parte del diseño, que no se me queden solamente en objetos simples, diagramados esquemáticamente. Sí, eso es lo que yo les explico, pero eso es una herramienta de las tantas que podemos utilizar en esta parte gráfica, ¿cierto? Voy a colocar esto por acá, quitar este recuadro loco, vamos a agrupar esto, ¿cierto? Y vamos a colocar a este señor ahora por aquí.
Ok, esto ya se ve mucho más interesante. Esto está interesante, esto sí no me parece como necesario. Esto está mal separado, entonces se está perdiendo el logo de EA, Electronic Arts. Ese se está perdiendo ahí, Jesús. ¿Listo? Saquemos esas partes. Mire, si ve lo que estoy haciendo, simplemente estoy borrando como ese interior. Y ahí ya se empieza... Espera, que se me borró esto. Aquí ya empezamos a percibir otro tipo de objetos. Mira qué interesante ya se ve esto. Ahora sí se ve el logo de EA. Sí, porque con la imagen y colores se ve todo tapado. Claro, eso no se percibía. Miren, más grande. Y acá, detrás de este señor. Listo, qué interesante, ya se empieza a comportar esto. Esto ya se empieza a ver diferente, Jesús. Pucha, está bien pesado ese archivo. No sé cuántas imágenes utilizó, pero está poderoso. Vamos a poner por aquí, voy a poner una franja acá detrás de algún color representativo con X. Organizar, enviar detrás. No me gusta. Esto ya me parece mucho más interesante. ¿Listo? Aquí ya estoy teniendo algo diferente. Ya se nota. Voy a extraer esa imagen porque eso creo que es una de las que está más generando más peso. Este tipo de... Mire, qué interesantes las imágenes que está... Jesús, recuerden, no me estiren las imágenes. No me las deformen. No me deformen las imágenes. No me deformen las imágenes. ¿Qué dije? No me deformen las imágenes, por favor. Desde las esquinas. Listo. Sí. Por acá ya empezamos a tener algo mucho más interesante. Mire, acá se le fue la mitad del texto, Jesús. Ahí sí. Entonces, FIFA 2020, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Quiénes son? ¿Por qué existe el juego? ¿En qué se basaron? Bla, bla, bla. ¿Listo? Todos esos temas. Podemos hacer las dos columnas. Por acá están las columnas. Aquí están. Entonces, vamos a referenciarlos con nuestras columnas, ¿cierto? Utilicemos esa herramienta tan interesante que encontramos ahí con ese objeto. Vamos a colocar acá, texto encadenado y listo. Entonces aquí ya empezamos a ver otro tipo de objetos, pues como más simples, mucho más significativos en cuanto a lo que es el fútbol, a lo que son esos elementos. Vamos a quitar esto de aquí porque está demasiado repetitivo, Jesús. No es necesario que en todo lado diga exactamente el mismo FIFA 2020, pero sí vamos a buscar que todos esos objetos pues sean relevantes, que sean importantes y que hablen sobre lo que es el fútbol. ¿Listo? Entonces aquí ya puedo utilizar un borde alrededor de este señor, aquí ya puedo generar. Solo con un logo de FIFA 20 está bien y las demás traen la borrón. Uno solo es más que suficiente. No es necesario. Creo que parte de lo que genera tanto peso en ese archivo es ese logo de FIFA 2000. Mira, Yo creo. y simplemente esquemático el borde, ni siquiera hay que hacer toda la forma del señor. O sea, busquemos que esto empiece a ser mucho más interesante, que empiece a ser algo mucho más gráfico. Vuelvo y repito, gráfico. ¿Vale? Entonces, porfa, búsqueme más recursos, búsqueme elementos que tengan como esa importancia, que signifiquen algo con el fútbol, Listo. que se entiendan ese tipo de elementos. ¿Listo, Jesús?
Listo. Ah, y le puedo poner los logocitos de una imagen al texto, ¿también se puede? O eso Claro, todo lo que usted quiera. Imagen, busque mucha imagen, vuelvo y repito. Casi que 90% de imagen, 10% de texto. Claro. Listo. Ténganse Listo. ahí. ¿Listo? El otro que había enviado don Santiago, por acá estaba esto. Esto está mucho más interesante, ¿sí ven? Esto ya está jugando directamente con lo que es esa parte gráfica, esa imagen, esos elementos dentro de contenedores. Gráficamente esto ya está siendo mucho más interesante. Y ahí Santiago, digamos, está basando colores, ¿sí ven? Colores haciendo referencia a equipos, a objetos, a elementos. Y hasta ahí llegó Santiago, porque no hizo más. ¿Listo? Sí, Muy buen inicio. lo que estaba mirando es que se me hace muy difícil encontrar una imagen para ya pues el texto que dice FIFA 21, porque de pronto no tiene las características para ese Si no existe la imagen, contenedor. Sí, ¿cierto? Si no existen los objetos, los vamos a dibujar. O sea, listo. tenemos toda una cantidad de herramientas dentro de estos software, dentro de estos elementos que hacen de todo, ¿cierto? Entonces, igual esta sobreposición de fotos no se está viendo ni mal, se está viendo hasta chévere. Pero pues explore, busque, revise. Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguien más subió algo? Igual que a mí. Tenemos el de Juan Carlos. No, yo he estado organizando cosas acá. Bueno, Juan Carlos, qué interesante este loguito, este elemento. Por favor, utilíceme este logo en algún lado que haga más referencia a esa parte infográfica. Bien, está quedando bien diagramado, Juan Carlos, perdón. Pero búsqueme así algo como lo que estábamos haciendo con Jesús, que las formas de los objetos también sean contenedores, que no sea tan esquemática. Si es un objeto monumental, el avión, en sí el elemento, el Airbus, pero busquemos que sea más gráfico. El Airbus tiene, yo creo que debe tener unas 100.000 millones de fotos. Ese avión tiene fotos por todos lados, se encuentra información por todos lados, es una cosa impresionante. Y básese en detalles también del objeto, no solamente el avión, las turbinas, el ala, la cola, los alerones, cómo funciona todo eso, esos elementos significativos de este objeto. Esta inicial me gusta. ¿Está quedando muy cargada de texto? Sí. Vamos a bajarle todo este texto que tiene acá, a comprimir eso. ¿Listo? Yo sé que ahí dice una cantidad de información técnica del avión, pero vamos a buscar que esa información sea menor, ¿vale? Vamos a resumir eso un poco y vamos a buscar que eso esté alrededor del avión, ¿cierto? Entonces, digamos, por acá decía algo de, aquí, 14.800, 900. ¿Qué más había por acá? No, es 567, supera de esta manera, Boeing 747. Busquemos esa información técnica, así como lo que está poniendo acá, ¿cierto? Aquí esto ya es una infografía, pero hagamos eso sobre esta foto. Entonces, miremos cómo dibujar esas mismas cosas sobre esta imagen, que esta imagen está bien bonita. Su ancho, su alto, su espesor, su peso, todos esos elementos, toda esa información. ¿Listo? Entonces, busquemos cómo resumir todo ese texto, porque no es necesario tanto texto. O sea, con ese texto que tiene aquí ya en estas dos diapositivas, es más que suficiente de texto para los 4 espacios que hay acá. ¿Listo? Juan Carlos. Ok, perfecto. Listo. Lo que pasa es que la información que ahí está escrita la resumí bastante porque era un texto muchísimo más largo. Entonces, Por eso, ¿cómo la encogería más? O sea, ¿cómo podría listo, por eso resumirla más? con esta información que ya tenemos aquí en la página 3 y en la página 1,
va a repartir esos textos en las 4 páginas, ¿listo? Para que no se vea tan denso y tan pesado. No va a poner más texto. Con ese texto que ya está acá, ese mismo texto lo va a repartir en esas 4 páginas. Y ahí ya se va a ver mucho más liviano todo el objeto, ¿vale? Listo, Ahí profe. vamos a tener un objeto mucho más liviano, mucho más simple, más sencillo de digerir. ¿Listo? Esto Listo, está profe. supremamente interesante, la elección de color, me encanta ese logo, utilícelo en algún lado como parte gráfica o fondo, o que haga parte de la infografía, que nos lleve a algo. Búsquese esa parte gráfica y explore sobre eso, ¿listo? Listo, profe. Vale. Vale, bien, 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 Juan Carlos. ¿Alguien más subió algo? Juan Pablo no ha subido nada. Yo Kevin, tampoco. Y, poco subió Señor. nada. y No ha subido nada, Kevin. yo, Sí, no lo subí. Lo siento, todavía no lo he terminado. Bueno, entonces, nada, listo. Vamos a parar aquí esto, detener la grabación. Listo.